Sean todos bienvenidos a Sentir con Sentido, el espacio donde desarrollamos distintos temas para entablar un ameno diálogo con uno mismo, transformando el pensamiento para mediar las emociones y éstas se vean reflejadas en las acciones. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este programa Sentir con Sentido. Estamos miércoles 8 de diciembre, ombligo de semana. Me encuentro muy feliz de estar aquí. Quiero agradecerles a todos los que se están conectando a nuestra programación de Radio Crayunemi. Yo soy Cristina Cortés y el día de hoy nuestro tema a tratar es el trastorno de estrés postraumático o también conocido como TEP. Pero para esto me encuentro en compañía del doctor Olger Romero. Un placer tenerlo aquí en nuestro programa, aquí en Sentir con Sentido. Muchas gracias, señorita, muy amable, muy agradecido por su invitación y pues acudiendo a su llamado, estoy aquí para tratar este tema tan importante para la comunidad en general. Así es, vamos a hablar o dar más detalles de la formación del doctor Olger Romero. Él es máster en salud mental, itinerario clínica social, la práctica clínica de los conflictos individuales y sociales en el mundo contemporáneo de la Universidad de León, Barcelona, España. También es magíster en gerencia de servicios de salud de la Universidad Técnica de Babahoyo. Tiene un diplomado superior en gestión de desarrollo de los servicios de salud de la Universidad Técnica de Babahoyo. También es doctor en psicología clínica en la Universidad Central del Ecuador. Es miembro del comité científico de la revista de salud de aquí de la Universidad Estatal de Milagro y también tiene una condecoración de honoris causa por investigación y docencia por la Pontificia Universidad Católica. Actualmente se encuentra terminando un posgrado de investigación científica y también se encuentra de coordinador de la maestría en Psicología Clínica, Emergencias y Desastres aquí en la Universidad Estatal de Milagro, enfocada al psicotrauma. Muy bien, y con esto arrancamos, pero antes de ir de lleno con el tema, ¿podría explicarnos un poco más sobre esta maestría de Psicología Clínica en Emergencias y Desastres? Muchas gracias. La maestría que se ha diseñado ya por 3 años tiene la particularidad específica de tratar especialmente el psicotrauma, todo los conflictos que hemos ido reuniendo a través de la pandemia. Se ha diseñado este tipo de maestría precisamente para mejorar la condición de los médicos o el personal de salud en general. Está diseñado exclusivamente para que los médicos, enfermeras, trabajadoras sociales y los especialistas que están en UCI, todos puedan hacer este tipo de maestría. Trata y usa técnicas nuevas como el EMDR y el Brain Spotting, que tienen que ver directamente con el alivio sintomático, directamente con todo lo que tiene que ver con traumas ocurridos por eventos o acontecimientos que no estaban planeados o planificados dentro de la realidad de cada individuo. Correcto, doctor. Y una pregunta que surge en torno a esto es si nos podría explicar un poco de la diferencia entre trauma y traumatismo. Excelente pregunta. Trauma y traumatismo. La mayor parte de las veces nosotros nos confundimos, en especial cuando tratamos o hablamos sobre psicología o salud mental. Para eso me voy a permitir utilizar un ejemplo básico de lo que tiene que ver con un traumatismo y un trauma a nivel físico. Okay. Entonces, tomemos en cuenta que una persona recibe un traumatismo, un golpe profundo en determinada parte del cuerpo. Y cuando hay amoratamiento, ese amoratamiento es lo que se denomina el trauma. Traumatismo es el golpe y trauma es lo que queda después del golpe. Ya, y ya analizamos en la parte psicológica, vamos a entender que el psicotrauma consiste en un acontecimiento determinado que produzco cierta alteración en el comportamiento. ¿No? Muy bien, doctor, es un placer realmente tenerlo aquí para que nos comparta todos sus conocimientos, acorde a su experiencia y su formación en esta área. Muy bien, ahora sí queremos ir de lleno al tema del día de hoy, el trastorno de estrés postraumático. Bueno, que es una afección que afecta al casi el 9% de la población en algún momento de su vida, doctor. Y que según los expertos, este trastorno se desarrolla ya sea por ser testigo o víctima de un evento traumático. Y esto deja una respuesta en sí, un daño o amenaza y ese sentimiento de incapacidad de no poder enfrentarlo.
Muy bien, entonces, doctor, díganos, en el área clínica y psicológica, ¿qué es o cómo considera usted el trastorno de estrés postraumático? Bien, el estrés postraumático, antes de adentrarnos en el tema, analicemos un poco qué es el estrés. El estrés, como nosotros ya habíamos escuchado en la entrevista anterior con el máster Washington Miranda, Washington Miranda, correcto. entonces él explicó que el estrés puede ser positivo y puede ser negativo, pero generalmente nosotros lo usamos, todos lo usamos de acuerdo a la exigencia que nosotros tenemos para superar algún tipo de conflicto. El estrés muchas veces produce un desgaste a nivel de la estructura mental y la La estructura física. bioquímica, Ujú. ¿sí? Entonces, esa parte bioquímica destruye, desgasta, debilita al ser humano. Y cuando existen demasiado tipo de exigencias ambientales, cuando nosotros creamos mucho trabajo, la mayor parte nos creamos nosotros conflictos, y en ese momento surge una serie de acontecimientos que puede dar como resultado afecciones fisiológicas que van a causar alteraciones psicológicas. ¿Sí? Ese sería el estrés. Ahora, el estrés postraumático. Nosotros vamos a analizar, ya tocamos un tema muy básico que es el trauma, ¿no es cierto? El trauma es el resultado de una vivencia negativa. Ahora, Así es. estrés postraumático son todas aquellas sintomatologías, síntomas, signos que nosotros vamos a encontrar después que un individuo ha sido sometido a un riesgo de su integridad personal o de su vida. ¿Sí? Debemos entender que existen muchos tipos de personas y personalidades que van a sentir de una o de otra manera el mismo estímulo. Por Correcto. eso podemos ver que la mayor parte de las veces un sujeto presenta alteraciones, pese que estuvo en el mismo lugar, en el mismo sitio. Hay otros que no presentan alteraciones. ¿Sí? ¿De dónde surge ese término o de cuándo se popularizó? Este tema fue incluido ya dentro de la salud mental cuando se dio ya la Segunda Guerra Mundial y hubieron muchos soldados que regresaban a sus casas y no podían adaptarse fácilmente a su nuevo contexto, porque prácticamente todo había cambiado, su pensamiento, su percepción era diferente y por tanto presentaban respuestas que no podían superar, en donde tenían acontecimientos que tenían riesgo su integridad personal y por Eso me supuesto quedó, su tenían vida. estos flashbacks. Sí, el flashback tiene que ver exclusivamente con un tipo de vivencia que es resucitada por ese sujeto. Generalmente cuando está en un estado de quietud, de paz, de relajación, Ujú. en ese momento se puede producir el flashback. Pues, Oh. eso es una revivir en Cuando la personas escena. logran conciliar el sueño, pueden despertarse o cometer algún Sí, acto violento y sin darse cuenta. sí, por supuesto. Tomemos en cuenta que el acto que produjo el trauma tuvo que ver con defensa de su integridad. Y en ese momento él se puede defender, si está en un sueño profundo y está con su esposa, puede Correcto. producir daño. Por supuesto que le puede producir daño. Fue la Porque creación de estos grupos de apoyo sí, la creación de a los veteranos de grupos, guerra. sí, siempre se han creado, existen todavía, igual hay grupos de apoyo, hay psicoterapia que pueden ayudarles a los sujetos a cambiar su actitud. Correcto, muchas gracias, doctor. Bueno, ahora vamos con un contexto más actual, donde muchos han sobrevivido al COVID-19 y bueno, aunque los síntomas físicos ya han pasado, en su mayoría, muchos continúan soportando el trauma emocional y psicológico tras padecer este virus. Vamos a continuación a presentar unas estadísticas de un estudio realizado en China que involucró a 714 pacientes hospitalizados en 5 sectores diferentes de Wuhan en marzo del 2020. Este estudio fue publicado en el Psychological Medicine, que encontró que el 96% de las personas encuestadas tenían un trastorno de estrés postraumático, unas cifras completamente alarmantes. Y por otro lado, un estudio realizado y publicado por la revista BMS Psychiatry de evaluación de los niveles de depresión, ansiedad y estrés en la población general ecuatoriana durante el aislamiento por el COVID-19 indicó que aproximadamente el 17,7% de los encuestados tenían niveles de depresión de moderados a muy graves y por otro lado el 30,7% tenía niveles similares de ansiedad y por último un 14,2% experimentaban estrés. ¿Qué nos puede decir, doctor, respecto a estas cifras tan alarmantes que nos ha dejado, que este estrés postraumático y también pospandémico?
Si nosotros tomamos en cuenta como un traumatismo todos estos eventos que nosotros hemos tenido y la inclusión de diferentes secuelas que se van incrementando y se van agregando a la sintomatología, vemos cómo se agrava la situación. ¿Sí? No es que el estímulo fue como analizamos hace un momento, momentáneo, instantáneo, rápido y preciso, el traumatismo. Este traumatismo que nosotros estamos viviendo en la pandemia es largo y prolongado, lo que Correcto. va a impedir que el sujeto reaccione o se recupere rápidamente de este traumatismo. Ujú. Correcto, doctor. ¿Y qué considera que muchos opinaron en su momento de que vivimos en un mundo tan globalizado, donde ya estamos incursionando en la inteligencia artificial y también en viajes espaciales, llegar a colonizar Marte próximamente? De la noche a la mañana vino este virus y nos aisló por completo a todos, nos cogió por completo desprevenidos. Si nosotros nos ponemos a pensar en todo lo que tiene que ver con el psicotrauma, el ser humano aparentemente tiene una vivencia normal, común y Ujú. corriente, y el traumatismo viene de un momento al otro, Correcto. ¿sí? Entonces nosotros no podemos estar preparados. La mayor parte de las veces cuando ya tenemos un traumatismo, Ujú. ahí todo el mundo se pone a la defensiva, se Ok. pone hipervigilante, se pone atento y desgasta su energía y aumenta el estrés en el momento que quiere defender eso, defender lo que tenía, la tranquilidad que tenía. Y en el sector de la salud, ¿cuál ha sido el impacto de estrés postraumático? Mucho más grave. Bueno, eso es bastante crítico. Le cuento que nosotros aquí, incluso en la universidad, se estuvo trabajando en el tiempo de pandemia, Ujú. hacíamos psicoterapia, Correcto. todo por Zoom, Ujú. y incluso teníamos la oportunidad de tratar conflictos de médicos. No sé si ustedes se enteraron que hubo un suicidio de un médico por la impotencia. Correcto. Eh, Vimos cómo la salud de todos los médicos en general iban poniéndose muy delicadas, Un estado de incrementando el estrés. impotencia. Mucho estrés, Ujú. no solamente por la impotencia, sino porque el trabajo era permanente, no Ujú. tuvieron forma de descansar. Descansar, Ya se entiendo. acabó eso de las 24 horas de trabajo y descansan 3 días, no, Mm, trabajaron todo el todo tiempo el a tiempo. full. Y aparte de estar preocupados, ¿qué estará pasando en sus hogares también? Por supuesto, la preocupación era doble. Una, su parte laboral y la otra, su parte familiar, que Familiar. esto complicó prácticamente y todavía tenemos casos graves, pero no tenemos personal especializado que vaya a tratar o vaya a aliviar este tipo de sintomatología en la parte médica. Ujú. Porque ¿qué es lo que ha hecho el médico, ha hecho la enfermera? Continuar su Ujú. rutina, continuar su vida, incluso con determinado tipo de problemas que si nosotros diagnosticáramos, hiciéramos un análisis estadístico sobre ellos, encontraríamos grandes conflictos en la parte de la salud mental. Correcto. Y uno como familiar o como ser querido o como uno mismo, ¿cómo puede detectar estos síntomas que presentan este padecimiento? Bueno, lo primero de todo es identificar cuál es el dolor o el problema que tiene el sujeto, ¿no es cierto? Enfocarse en el tipo de conflicto y de ahí desarrollar una conversación entre el Ujú. sujeto y la persona que le quiera ayudar. Al tratar esto, vamos a ver que existe un poco más de razonamiento, analizan las causas, analizan los problemas y van a quitar un poco ese sentimiento de culpa, porque Sí. generalmente el médico hace, o todas las personas que han padecido esta enfermedad se sienten algo culpables o porque no tuvieron los medicamentos adecuados, no Ah, tuvieron las cierto. acciones determinadas Ujú. o simplemente porque ya no dieron más. ¿Sí? Entonces hay un momento en que se sienten culpables y al conversar pues va a disminuir considerablemente. Eso podríamos hacer nosotros dentro de nuestra familia, pero ya habrá momentos necesarios en que este tipo de trauma llegue a afectar la salud de manera drástica, será Correcto. necesario buscar la ayuda de un psicoterapeuta. Y en el caso de un abuso, alguna violación, unos padres de familia que tengan a sus hijos que haya pasado por una situación así, ¿cómo pueden percatarse de que efectivamente está sufriendo este trastorno y que simplemente él puede decir, estoy bien, papá, estoy bien, pero realmente no demuestra que está bien? Bueno, ¿cómo nos podemos dar cuenta?
de que una persona ha recibido un psicotrauma, tiene un Ujú. psicotrauma, está padeciendo un psicotrauma. Nosotros, como familia, primero me pregunto si como familia, Así es. vamos a ver un cambio rotundo en las vivencias, en las respuestas de cada una de las personas que están en nuestra familia, ¿no es cierto? Porque ya no se comportará como es, dormirá más tiempo o menos tiempo, su alimentación va a cambiar, su comportamiento, su reacción va a ser un poco más violenta o se va a aislar. Se va a Entonces, aislar. todos estos Ujú. cambios pueden notarse fácilmente porque les conocen, porque saben cómo es esa persona. Si hay esos cambios permanentes, nosotros ya tomamos eso como un signo de alerta y podemos primero conversar con él o con ella y si es que ya no se puede o no existe esa apertura, bueno, es necesario buscar un especialista. Una intervención. ¿Y cómo se puede llegar a convencer a la persona que esté sufriendo este trastorno de que reciba ayuda profesional? Pues dicen, no, yo no lo necesito, no lo requiero, por favor, no me obliguen. ¿Cómo se puede llegar a inducir a la persona? Bueno, hay una parte ética que tenemos todos los de salud mental Ujú. que dice prácticamente si el paciente no reconoce su enfermedad o no reconoce la necesidad que tiene de cambio, no se lo puede dar. No se lo puede tratar. No, no puede existir un cambio. Si de manera obligada se lo lleva a una psicoterapia, puede encontrar un alivio sintomático, pero si es que existe la disminución de la resistencia. Y también puede llegar a unos extremos de que cause un efecto completamente contraproducente si la persona llega a ser obligada. Sí, podría ocurrir que haya mayor resistencia y se Mm. incremente la patología. Puede darse. Estos trastornos, ¿qué tiempo suelen durar? Si reciben tratamiento y si no reciben tratamiento. Bueno, este estrés postraumático, le cuento que puede durar, para ser diagnosticado, Ujú. debe tener los síntomas que estamos analizando por lo Correcto. menos un mes. Pero de ahí, de acuerdo al sistema nervioso, de acuerdo al tipo de personalidad, de acuerdo al contexto social donde se desarrolla el individuo, eso puede determinarse, puede durar un mes o en algunos de los casos cuando no existe ningún tipo de tratamiento, como usted dice, que no está convencido que tenga ningún daño o dolor, eso puede ser recurrente, o sea, intermitente, aparecer en un tiempo, desaparecer en otro. Ahora, lo más complicado dentro de esta cuestión del estrés postraumático es que aparentemente ya nosotros nos recuperamos, pero hay una Ujú. vivencia muy similar que interviene en algún tipo de recuerdo o algún tipo de elemento básico y se va a disparar nuevamente toda la patología anterior. Y puede existir el caso de que uno tenga este síntoma, pero ni siquiera saber qué fue lo que lo provocó, que inclusive tengan que recurrir a la recesión para tener que descubrirlo. Bueno, esto no creo que se dé mucho, excepto en los niños. En Ajá. los niños sí podríamos nosotros pensar que el niño oculta determinado tipo de dolor y ya en su juventud o en su adolescencia presenta determinado tipo de trastornos. Ahí sí, en ese caso sí podríamos nosotros establecer a través de la hipnosis Ok. una retrospección y poder analizar la causa, el motivo, la razón, la circunstancia que le produjo este tipo de traumatismo. Bueno, muchas gracias, doctor. Son las 12 horas con 28 minutos. Queremos mandar un saludo muy grande a Valerie, a Jessica y a Maximiliano. Bueno, Valerie nos hace una pregunta muy importante. Nos indica cuál sería la mejor técnica para tratar el trastorno de estrés postraumático. No es por hacer propaganda a la maestría que estamos creando, pero hoy por hoy creo que les mencioné que existe el Brain Spotting y el EMDR. Son técnicas psicoterapéuticas de punta, de alto nivel, y que generalmente se pueden certificar solo en los Estados Unidos. Pero nosotros hemos creado esa maestría con ese propósito, para disminuir el índice de este tipo de trauma o de psicotrauma. Y la mejor manera de tratar exclusivamente es como un profesional. Y ese Ujú. profesional tiene que tener un conocimiento total, una historia clínica completa de cómo puede ir enfrentando y confrontando. Tomemos en cuenta que, como les expliqué hace un momento, nosotros necesitamos conocer el tipo de sistema nervioso y sobre todo todas las vivencias que ha tenido el sujeto, porque el mismo factor, el mismo conflicto no produce la misma sintomatología. Y actualmente la Universidad Estatal de Milagros se encuentra realizando este tipo de ayudas, videoconferencias, también asistencia a distintas personas o también tienen planeado en un futuro hacerlas.
Sé, aquí para los estudiantes sé que existe el Centro de Bienestar Estudiantil. Bienestar estudiantil. Nosotros integramos el Centro de Bienestar Estudiantil en el momento del conflicto de pandemia. Ahí nos integramos varios psicólogos clínicos Tanto para estudiantes como para personas gente externas a externas. UNEMI. Sí, ese servicio se dio durante toda la pandemia. Ujú. Y trabajamos con ustedes también en creación de videos, en cliché que pasábamos con tiempo. Y sí, trabajamos mucho. UNEMI trabajó bastante en la pandemia. Correcto. Aquí Jessica nos pregunta, ¿el trastorno en sí tiene cura definitiva? Híjole, es arriesgada esa pregunta. Si es que digo que sí, me comprometo. Y si digo que no, de la misma manera. Esto ya depende del tipo de sistema nervioso, porque existirán personas que con una ayuda psicoterapéutica pueden recuperarse de acuerdo a la resiliencia, como hablaba Así nuestro es. compañero. Ujú. Pues, de acuerdo a la capacidad de resiliencia que vaya desarrollando, a lo que aprende en la psicoterapia, sí puede llegar a un control Correcto. de este tipo de estrés. Así como indicábamos la vez pasada con el Master Washington, que bueno, que el estrés puede ser como una oportunidad de ver cómo volteamos la situación, si para bien o para mal. Correcto. Y queremos agradecer a todas las personas que se siguen sumando a nuestra transmisión el día de hoy. Pueden escucharnos por nuestra aplicación Listen to My Radio y también por Facebook pueden vernos como Radio Cry UNEMI. Muy bien, doctor, también hace poco estábamos hablando de los niños, estos traumas que pueden tener los niños. ¿Se presenta de manera diferente el trastorno de estrés postraumático en niños y en adultos? ¿Y cómo tratarlos respectivamente? Ya habíamos mencionado que en los niños es más difícil encontrar un trauma. Em, Dentro de la experiencia que he tenido en el Consejo de la Judicatura, cuando se trataba niños que habían sido abusados o niñas que habían sido abusadas, los síntomas que mencionábamos hace un momento son fácilmente identificados por el cambio en su vida diaria, ¿no? El aislamiento. Puede ser el aislamiento, respuestas agresivas, trastorno en la alimentación, en el sueño, ¿sí? Esas descargas agresivas son las que más nos debería preocupar. Pero en ese momento nosotros, si buscamos la ayuda necesaria, podemos identificar el trauma. Pero muchas de las veces hay eventos en que los niños son testigos y los padres no se dan O sea, cuenta, generalmente. Papá, mamá están peleando y el niño es testigo de eso. El niño está en el otro cuarto, piensa que no le escuchan y el niño tiene después una vivencia aparentemente normal, pero va desarrollando en su interior el temor a ser abandonado. Y ese temor a ser abandonado desarrolla un estrés en el niño que puede resultar en el futuro un comportamiento totalmente adverso. Va a tener miedo a ser abandonado, no va a poder tener relaciones normales, sí, psicoafectivas bien con una difícil pareja. relacionarse. Claro, se le va a ser súper difícil, pero ahí no va a poder saber por qué, porque prácticamente el niño no le dio la importancia de vida, los padres Los no le dieron padres. importancia de vida, el niño ocultó eso porque ya tuvo una vivencia diaria, pero siempre va a estar presente ese trauma de ser abandonado. Y en los adultos, ya sé, claro que es un poco más fácil, ¿no? Sí, en los adultos es mucho más fácil porque, como decíamos en la definición, es clara. Cuando nosotros nos exponemos a cualquier tipo de evento que no está planificado, una pérdida, una sorpresa, un accidente, ¿sí? O una pérdida. Generalmente nosotros no estamos preparados para una pérdida. Esa sorpresa nos va a producir determinado tipo de trastornos conductuales, cambio en nuestra forma de ser, actuar y existir. ¿Y por qué algunos sí desarrollan el trastorno de estrés postraumático y otros no? Dos personas pueden presenciar lo mismo o vivir lo mismo, pero una la va a desarrollar y otra no. ¿A qué se debería? Sistema nervioso, como le dije, Ujú. tipo de personalidad eh, y sobre todo el tipo de vivencia que tiene este sujeto, porque hay personas totalmente activas que tienen diferentes tipos de estímulos y esos estímulos le ayudan a compensar o a crear otros factores, a mantener la mente ocupada y a salir más rápido. Y tiene que ver mucho con la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tiene el sujeto para enfrentar, confrontar y, por supuesto, triunfar dentro de los eventos. ¿Una manera de prevenirlo? ¿Cuál sería? De prevenir, hijo, Ujú.
Prevenir, bueno, la salud mental es relativa, ¿no? Si nosotros hacemos lo que nos gusta durante todo el tiempo, usted, por ejemplo, trabaja en algo que le gusta, Así es. sí, lo hace muy bien, ¿ya? Entonces eso le permite un grado de relajación total. Los problemas que vienen son tomados como un estrés positivo, que le ayudan a impulsarse, que le ayudan a triunfar, ayudan a salir adelante. Sí, eso es positivo. Pero si usted estuviera haciendo un trabajo negativo, ahí sí, si nosotros queremos mantener nuestra salud mental, debemos buscar evitar hacer ese tipo de trabajos y buscar algo que Correcto. nos guste. Y si pues, se encuentran algunas personas que dicen, yo simplemente estoy cumpliendo con mi hogar, estoy cumpliendo con mi universidad, con mis tareas académicas, pero no me siento lleno. Ese es uno de los estímulos negativos que pueden desencadenar en un psicotrauma. Ya es una prevención. El sujeto está trabajando en un medio tenso toda la vida Siempre. y en un momento se llena eso y ¡boom! Comienza a tener problemas. Y se puede ver en todas esas personas que usted me dice, usted puede ver trastornos de sueño, trastornos alimenticios, o engordan o bajan de peso violentamente, o no se concentran bien, o existen tareas a medias, etcétera, etcétera, etcétera. Son resultados. ¿Hay un enfoque diferente para tratar a las personas así? Un enfoque diferente. Igual es un trauma, porque si nosotros analizamos como trauma, es todo este efecto, ¿no? La desidia, la crítica, la búsqueda de reconocimientos, Miedo al rechazo. todo esto es producido prácticamente por este tipo de conflictos por trauma. Estoy haciendo algo que no me gusta, ¿sí? Estoy demostrando que prácticamente estoy obligado a sobrevivir. ¿Y Y esto está a tiempo, al menos en su círculo familiar o personal, de tratarlo? ¿O esto, en este caso llegaría a necesitar un tratamiento? mientras no exista trastornos graves como en el sueño y no duerma lo suficiente como para estar al día siguiente listo para trabajar y no afecte tanto la parte de trastornos alimenticios como para caer en una desnutrición o en una anemia que sea mucho más grave, o ya También se puede existan, presentar anemia. por supuesto, si usted está haciendo algo tenso, no le da ni hambre, ni sueño, no siente nada, ni frío. ¿Sí? Entonces ahí puede haber afecciones respiratorias, afecciones cardíacas, ¿sí? Eso es ya estrés Estrés postraumático, postraumático. toda esa Perfecto. sintomatología. Listo, doctor, muchas gracias. Son las 12 horas con 37 minutos. Queremos compartir una frase del neurólogo y psiquiatra francés Boris Cyrulnik. Él plantea que en la memoria sana, la representación de uno mismo cuenta la manera de vivir que nos permite ser felices. En la memoria traumática, un desgarro increíble fija la imagen pasada y enturbia el pensamiento. Doctor, ¿qué nos tiene que decir respecto a esta frase? Si nosotros guardamos en nuestra mente vivencias positivas, nosotros fácilmente podemos tomar esas vivencias positivas para enfrentar o confrontar cualquier tipo de vivencia negativa. De quedarse con lo bueno, Sí, porque nos puede salir todo bien, pero siempre queda ese recuerdo de algo malo pasó, algo pude haber hecho mejor, pude esperar mejores cosas, pero uno siempre tiene que darle más mérito a lo que salió bien, a las cosas positivas. sí, y hay que entender que en las partes positivas de nuestra vida o vivencia, eso está ahí guardado. Pero en el momento que hay una pérdida, hay un dolor específico, como lo dice la frase, hay una ruptura total de la estructura. Esa ruptura de la estructura es el que le puede producir acciones totalmente impredecibles, o sea, respuestas impredecibles. Puede actuar de manera agresiva contra otros o hacerse daño a sí mismo. Entre los factores del estrés postraumático tenemos la depresión, la ansiedad. Bueno, y el ¿Sí? estrés mismo, ¿qué nos puede decir respecto a esto? Estos tres pueden actuar en combo, por así decir. ¿En qué? En el estrés postraumático influye bastante la depresión, la Sí, ansiedad y el estrés mismo. claro. Yo escuché coma y entonces me sorprendí. Bueno, parte de los resultados que nosotros podríamos tener o los síntomas que podríamos identificar como salud mental, los obvios y los típicos y los de siempre son la depresión, la ansiedad y la angustia. Siempre vamos a observar eso como un resultado del trauma que nosotros estamos experimentando. ¿Sí? Y la forma como tratar, no solamente hay que hacer o hacer un alivio sintomático, sino
hacer un estudio investigativo hasta el origen mismo de la patología, porque si no, esa depresión, esa angustia, esa desesperación que tiene el sujeto va a permanecer. Puede controlarse en el momento, pero no va a haber la posibilidad de que el sujeto ya pueda controlar su sintomatología y no se presente en cualquier instante o en cualquier momento, porque eso suele suceder. Correcto. Y bueno, ya para finalizar este espacio, pues, ¿cuál sería su conclusión o sus consejos o ese llamado que tiene para los familiares, allegados y a las personas que están sufriendo, tienen a alguien que se encuentra padeciendo este trastorno? Bueno, si analizamos este trastorno con la etapa que nosotros estamos viviendo, que es la pandemia, una de las circunstancias que nosotros tenemos que sobrepasar es ese pensamiento futurista lamentable, ¿no? Que más bien tenemos que pensar en todo lo bueno y lo positivo que nos ha dado la pandemia, la posibilidad de crecer, la posibilidad de desarrollar tecnologías, la posibilidad de incluir o aperturar nuevos tipos de trabajo. Y como consejo básico les diría que todo estímulo o todo acontecimiento siempre nos va a producir oportunidades nuevas y esas oportunidades siempre tienen que aprovecharse. Y con eso pues disminuiremos la cantidad de riesgo que nosotros tenemos para alcanzar un estrés postraumático. Un factor muy importante es la empatía, ¿no? De todo ese círculo que nos rodea, para no desmoronarnos simplemente. Ciertamente, al hablar nosotros de empatía, es ponernos en el sufrimiento de las otras personas y tratar de ayudarlos. Todos, de una u otra manera, hemos recibido el embate, el dolor de la pandemia. Y si nosotros pensamos y generalizamos este tipo de dolor, el mero hecho, como analizábamos de inicio, de conversar, de tratar, podría disminuir absolutamente toda la sintomatología que nosotros podemos sentir. ¿Sí? El descargar todas esas emociones negativas y, por supuesto, tratar de evitar estar en contacto con las noticias manipuladas o con las noticias que nos pueden producir trauma. Entonces, hay tantos eventos de nuestra sociedad que nosotros nos fascinamos por ver o queremos ver, que resulta ya bastante patológico, como en el caso de las cárceles, como en el caso de los muertos. Ustedes recuerdan que cuando se inició la pandemia había fundas y basuras y Claro. como tratados como Y era esta basura. información 24/7, Sí, era lo único que consumíamos, veíamos. sí, todo eso nosotros ya tenemos un traumatismo, ya tenemos un traumatismo. Entonces, ir superando todo eso se nos va a hacer bastante difícil. ¿Cuáles son los resultados que nosotros vemos hoy por hoy? Ya existe una resistencia a volver a trabajar, existe una resistencia a volver a la escuela, resistencia a volver al colegio. Pues es prácticamente por todo ese bombardeo de traumatismos que nosotros tuvimos en las noticias. Todas esas noticias, lo que acaba de decir usted, Cristina, todo eso se repite, Así es. se repite y se repite y se repite y crea e incrementa la patología. Y lo primero que tenemos que hacer es borrar todo eso y tratar de buscar estímulos positivos, estímulos nuevos, fijarnos nuevas metas y caminar hacia ella. Si nos permite una última preguntita, esta es por parte de Valerie Cortés, que ha estado muy activa en el programa de hoy. Ella nos dice, ¿qué otros trastornos se pueden desencadenar a partir del trastorno estrés postraumático? Los que usted mencionó, puede ser la depresión, la angustia, la ansiedad y sobre todo nos puede conducir al suicidio. A últimas instancias. No siempre a las últimas, a veces puede ser las primeras, porque cuando el estrés es muy grave, por ejemplo, le pongo un ejemplo rápido, las amputaciones. Cuando una persona no está lo suficientemente lista o preparada psicológicamente, la noticia de una enfermedad crónica, diabetes, la diabetes le va a cortar una pierna, amputarle una pierna, puede producir el suicidio de ese sujeto si es un sujeto muy activo. Sí, pues eso puede ser O casi en caso que inmediato. ha ocurrido de deportistas, de músicos. Son traumas que han quedado y eso les lleva al suicidio. Muchas gracias, doctor, por su intervención. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Realmente que ha sido un placer, nos ha llenado de muchos conocimientos. Y a toda la audiencia esperamos que este programa les haya gustado grandemente. Doctor, ¿algunas palabras de despedida? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Felicito por la iniciativa del programa. Como les decía, tras cámaras, esta
este aporte es muy valioso para la comunidad en general. Espero que continúen y encantado de poder ayudar y colaborar en lo que necesiten. Muchas gracias a todos. Los invitamos a seguir en sintonía con nuestra programación. Yo soy Cristina Cortés y esto fue Sentir con Sentido. Hasta la próxima semana. Esto fue Sentir con Sentido. Gracias por acompañarnos y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, @CRAI Universidad Estatal de Milagro y por Twitter en @Radio CRAI UNEMI SC.